acidemia, dislipemia, a la alteración de los lípidos plasmáticos, ¿no? Principalmente a la alteración del LDL colesterol, ¿de acuerdo? Como su principal factor causal y modificable de riesgo cardiovascular. Eso se le conoce como dislipidemia. Esta enfermedad se caracteriza por ser asintomática, es silenciosa. ¿De acuerdo? No tenemos ningún signo síntoma, a menos que los niveles están muy elevados, sí vamos a tener algunos síntomas que tampoco son específicos, ¿de acuerdo? Pero el detalle es que va a incrementar el riesgo cardiovascular y puede incrementar la prevalencia de infartos agudos de miocardio, también enfermedad vascular cerebral isquémica. Dentro de lo que corresponde a la epidemiología, se menciona que esta es una enfermedad que está presente en más de 4 millones, o bueno, ocasiona más de 4 millones de muertes por año. Y la mitad de esta mortalidad está ocasionada por enfermedades cardíacas, ¿no? Infartos agudos de miocardio. Y según la American Heart Association, un tercio de la población americana va a tener un colesterol mayor a 200 miligramos por ciento o 200 miligramos de decilitro. Si nosotros haríamos un perfil un perfil lipídico a todos aquí, probablemente, ¿cuántos somos aquí? Alrededor de 50. 15 personas tienen su colesterol más alto. Incluso tal vez más, no por el estilo de vida que tenemos los estudiantes de medicina y los médicos, que están comiendo donde pueden. Dentro de lo que corresponde al perfil lipídico, si bien se toma en cuenta y es prioridad el LDL colesterol, que este nos va pues permitir determinar el riesgo cardiovascular de un paciente, pues ese es el importante, no el colesterol malo. Que el valor va a ser distinto, ¿no? Para una persona que no tiene riesgo cardiovascular, el valor normal recomendable es menor a 130 miligramos de decilitro. ¿De acuerdo? Ya si un paciente tiene riesgo cardiovascular, lo recomendable es menor a 100. Y si un paciente ya ha tenido un evento cardiovascular, incluso un infarto agudo de miocardio o inclusive una enfermedad cerebral vascular de tipo isquémica, lo recomendable de LDL colesterol es menor a 55, 50 inclusive. No va a ir modificando de acuerdo al riesgo cardiovascular que va a tener nuestro paciente. En cuanto al HDL colesterol, va a depender del sexo, recomendable mayor a 40 en hombres y mayor a 50 en mujeres, ¿no? El HDL colesterol considerado el colesterol bueno. Y los triglicéridos que tienen que ser menor a 150 miligramos de decilitro, ¿no? Y depende al riesgo cardiovascular, vamos a nosotros hacer tratamiento para la hipertrigliceridemia. Si un paciente tiene triglicéridos en 200, 250, este paciente puede hacer tratamiento no farmacológico, a menos que el paciente tenga unos triglicéridos mayores a 500 miligramos de decilitro, este paciente va a tener riesgo de tener pancreatitis. Por lo tanto, se hace el tratamiento farmacológico. Ahora, cuando nosotros evaluamos el perfil lipídico y encontramos un LDL colesterol mayor a 190 miligramos de decilitro, deberíamos sospechar de una hipercolesterolemia familiar, de una alteración primaria. De hecho, los pacientes que tienen diabetes mellitus como diagnóstico ya tienen un factor de riesgo cardiovascular incrementado, entonces en estos pacientes hay que tomarlo en cuenta para hacer un tratamiento adecuado. ¿De acuerdo? Los pacientes que han tenido un evento cardiovascular, como habíamos mencionado, tienen un riesgo muy alto. Y quienes no han tenido eventos cardiovasculares, pero tienen un alto riesgo calculado. Entonces, debemos tomar en cuenta todo lo que corresponde a los antecedentes patológicos que tiene nuestro paciente para hacer un tratamiento adecuado. Y en esta imagen vamos a ver los kilomicrones y todo lo que corresponde al LDL y el VDL, ¿no? De acuerdo a eso, generalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Las moléculas más livianas, pequeñas, que son el LDL colesterol, se van a ir a
depositar a la pared de los vasos sanguíneos, ¿no? Y esto con el tiempo, ¿qué va a pasar? Se va a ir acumulando y van a formar placas, ¿no? Y posteriormente, si tenemos algún evento que va a ocasionar lesión a nivel de estas placas, va a ocasionar el trombo y se va a ocasionar el infarto, ¿de acuerdo? En el caso de pacientes que tienen antecedentes de dislipidemia primaria, ¿no? Cuando hay alteraciones enzimáticas, lo recomendable es hacer un perfil lipídico ya desde niños, 9, 11 años, no es lo que nos recomiendan las últimas guías que han salido este 2026. En ese caso ya debemos hacer controles a partir de los 8 o 9 años para evitar la progresión a largo plazo y hacer un tratamiento adecuado. Entonces, nosotros en el perfil de lípidos vamos a encontrar un colesterol total, ¿de acuerdo? Que va a ser la suma de todos los tipos de lípidos que vamos a tener. El colesterol LDL, los triglicéridos, el LDL y el HDL, ¿no? Eso se considera colesterol total. Y cuando hablamos del HDL no colesterol, estaríamos hablando colesterol LDL, triglicéridos y LDL, ¿no? Y el HDL. Así se lo puede dividir, ¿no? Y nosotros vamos a ver que la composición de estas diferentes moléculas, vamos a encontrar la ApoB100, ApoB48, la ApoC2, la ApoC3, la ApoE y la ApoA1, ¿de acuerdo? Y vemos el porcentaje de triglicéridos y colesterol de acuerdo a cada molécula que van a formar. Actualmente, no solamente nos debemos conformar en el número total de partículas heterogéneas como el LDL colesterol, sino debemos tomar en cuenta que la ApoB, que es un dato importante que se debería medir. Generalmente no se mide en los perfiles lipídicos, pero si el laboratorio nos permite, podríamos medir. Una ventaja clave en relación a esta muestra o esta partícula va a ser mejor la carga heterogénica cuando existe discordancia en el LDL colesterol, ¿no? Y el número de partículas. Por ejemplo, esta discordancia va a haber en el caso de que de pacientes que tengan patologías de base como la diabetes mellitus, el síndrome metabólico y pacientes que tienen hipertrigliceridemia, ¿no? Niveles altos. Y de hecho lo que corresponde a estudios randomizados demuestran que la ApoB predice eventos con mayor precisión que el LDL colesterol en escenarios de discordancia. Entonces, sería adecuado medir esta ApoB, ¿de acuerdo? Si el laboratorio nos lo permite. Otro término que debemos empezar a utilizar o reconocer es el colesterol remanente y los triglicéridos, que antes no se los mencionaba, ¿de acuerdo? ¿Y a qué se refiere esto? El colesterol remanente contenido en lipoproteínas ricas de triglicéridos, a eso se llama el colesterol remanente. Este es un factor de riesgo independiente del nivel de colesterol LDL nada más, que contribuye al riesgo residual, e incluso cuando tengamos un LDL controlado, puede ser que nuestro LDL de nuestro paciente esté en 100, nada 100, pero tenemos colesterol remanente y triglicéridos elevados, incluso puede aumentar el factor de riesgo, ¿no? A pesar de esto. Y los triglicéridos elevados se asocian con mayor riesgo, ¿no? De acuerdo al componente de números de partículas de ApoB. Y habíamos mencionado ya, cuando tenemos unos triglicéridos mayores a 500, hay riesgo de que tenga el paciente pancreatitis, ¿de acuerdo? Ese es el riesgo importante. El paciente puede estar deambulando normal, pero de un momento a otro dolor intenso abdominal, pancreatitis, y puede ser de etiología o incremento de triglicéridos. Entonces son dos términos que debemos tomar en cuenta actualmente. Antes no se mencionaban mucho estos términos. El HDL colesterol, que siempre lo hemos mencionado, se ha indicado incluso los parámetros normales que se deben buscar como objetivo. Este es un marcador de riesgo cardiometabólico y de inflamación, ¿no? Elevar el HDL colesterol farmacológicamente, sin reducir el ApoB, no reduce los eventos. Por lo tanto, debe ser de un tratamiento conjunto. También debemos determinar la lipoproteína, que es este otro parámetro que generalmente no se mide, porque no todos los laboratorios lo hacen. Hay laboratorios específicos que lo pueden hacer.
Generalmente en todos los laboratorios que tenemos en nuestro medio no lo hacen. Y deberían medirse por lo menos una vez en la vida en aquellos pacientes que tienen una dislipidemia que no se la puede controlar de forma adecuada solamente con un fármaco. ¿De acuerdo? Y además se las relaciona con aquellos pacientes que han tenido importante compromiso en eventos cardiovasculares y se relaciona con una alta mortalidad. Entonces, fíjense que esta es la molécula del LDL colesterol con su ApoB, pero ya tenemos que tomar en cuenta la ApoA y la lipoproteína, ¿no? Ya no solamente hablar de colesterol LDL. Y pues hablamos de dislipidemias primarias y secundarias. ¿Cuándo hablamos de dislipidemias primarias? Cuando las alteraciones van a obedecer a un trastorno propio del metabolismo lipoproteico, cuando hay una alteración en este metabolismo. ¿De acuerdo? Y hablamos de dislipidemias secundarias cuando las causas son ajenas al metabolismo lipoproteico, que pueden ser otras enfermedades que te van a ocasionar esta alteración. Dentro de estas podemos hablar las genéticas que van a producir alteración a diferente nivel. Kilomicrones, vamos a tener deficiencias enzimáticas en lo que corresponde a todo el metabolismo de las lipoproteínas, ¿no? Alteraciones en el BDD, ya estaríamos hablando de la disbeta-lipoproteinemia familiar y la deficiencia de lipasa hepática familiar, que puedan ocasionar este tipo de alteraciones, juntamente con las deficiencias de las otras enzimas. Y alteración genética a nivel del LDL colesterol, que igual va a haber una hipercolesterolemia familiar, puede haber deficiencia del ApoB, hipercolesterolemia autonómica dominante, la hipercolesterolemia autonómica es recesiva y estas van a ser ocasionadas por alteraciones genéticas a nivel de estos lípidos. Las secundarias o patológicas, ¿de acuerdo? En patologías endócrinas, la diabetes mellitus va a ocasionar una dislipidemia, donde vamos a encontrar una dislipidemia aterogénica. ¿Cuál es esa dislipidemia aterogénica? Donde encontramos triglicéridos altos, LDL alto y HDL bajo. Esa es la dislipidemia aterogénica y es la dislipidemia más frecuente en nuestro medio y debemos tratarla, ¿no?, de una forma adecuada. E inclusive, de acuerdo a, si recordamos la fisiopatología de la diabetes tipo 2, la hipertrigliceridemia precede a la diabetes, ¿no? Esto por resistencia a la insulina, ¿perdón? Cuando hay resistencia a la insulina va a incrementarse los niveles de los triglicéridos por el metabolismo, ¿no?, por incremento de los ácidos grasos libres, el diacilglicerol, etc., ¿no? El hipotiroidismo es otra causa endocrinológica que nos va a ocasionar dislipidemia. Si nosotros tenemos un paciente con sospecha clínica de hipotiroidismo, tiene astenia, dinamia, incremento de peso, dificultad para bajar de peso, pelo quebradizo, estreñimiento, o sea, una sintomatología de un hipotiroidismo, y nos hace sospechar de esa enfermedad, nosotros vamos a pedir los exámenes laboratorios. De hecho, siempre vamos a pedir un perfil lipídico o lipoproteico, si quieren llamarlo, a un paciente que tiene sobrepeso o obesidad, porque va a tener este tipo de alteración, ¿no? Más aún cuando hagamos la historia clínica en la anamnesis, el estilo de vida que tiene el paciente, los hábitos alimenticios. De hecho, si va a tener hábitos malos, vamos a encontrar dislipidemia. Entonces, al hacer este laboratorio, si nosotros confirmamos el diagnóstico de hipotiroidismo y tenemos una alteración en los lípidos, LDL alto y triglicéridos altos, al momento de realizar el tratamiento, primero debemos hacer el tratamiento para el hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque si corregimos esta alteración, es muy probable que la dislipidemia vuelva a su normalidad. Entonces no vale hacer el tratamiento primero de la dislipidemia. Hagamos primero el tratamiento del hipotiroidismo. ¿De acuerdo? Eso. Otras causas, la enfermedad renal, el síndrome nefrótico, que va a incrementar los niveles de LDL, la insuficiencia renal, que también puede incrementar los niveles de triglicéridos, ¿no? A nivel gastrointestinal, la colestasis,
y la pancreatitis aguda también puede ocasionar alteraciones de los lípidos, ¿no? Incluso se toma en cuenta como un factor o parte del score pronóstico en las pancreatitis, ¿no? ¿Recuerdan? Y en las enfermedades reumatológicas que tenemos el lupus eritematoso sistémico, que nos puede incrementar los niveles de triglicéridos, también la gota. Otras enfermedades, el mieloma, cáncer de origen hematológico, puede ocasionar también incremento de los triglicéridos. Y pacientes que tienen VIH-Sida también podemos encontrar alteraciones en estos niveles de los lípidos. Algunos fármacos que podemos usar de forma rutinaria en otro tipo de pacientes pueden incrementar los niveles de los lípidos, como por ejemplo los corticoides van a incrementar los triglicéridos, ¿de acuerdo? A tomar en cuenta eso. A veces no se malacostumbren, porque actualmente viene un paciente con resfrío, ya le están poniendo su Dexa y su penicilina. Eso era antes, la penicilina ya pasó de moda, ahora que está de moda, ceftriaxona les ponen. Ceftriaxona intramuscular más dexametasona, no hagan eso. Pues no es válido, no vale la pena. ¿Entienden? Si es un resfrío, tratamiento sintomático. ¿Ven? Entonces, mucho cuidado con la dexametasona. Los estrógenos orales, aquellas pacientes que están usando anticonceptivos o hacen uso de este tipo de tratamiento para otras enfermedades, pues también van a tener un incremento de los triglicéridos, ¿no? Y puede también aumentar la HDL. La progesterona también incrementa los triglicéridos, los andrógenos, triglicéridos y HDL, fármacos como las tiazidas, ¿no? La hidroclorotiazida, que teóricamente ya está fuera del mercado, ¿no? Por ese antecedente que puede ocasionar cáncer. ¿Ven? Teóricamente lo han sacado de la FDA, pero seguimos usando cloromorfina. Luego tenemos los beta bloqueantes, ¿no? De uso frecuente para patología cardiovascular. Pues debemos también tomar en cuenta qué fármacos está usando nuestro paciente cuando nosotros hacemos este diagnóstico. Y los antivirales. El estilo de vida que uno tiene también puede influir en los lípidos. Aquellos pacientes que tienen una dieta rica en grasa, los que comen los ponemos aquí cerca, ¿no? Los pollos a la broste, lo que alcancemos, ¿no? Vamos a encontrar triglicéridos altos y LDL alto. ¿Perdón? Entonces no se olviden que los triglicéridos incrementan por el consumo de los carbohidratos. Arroz, papa, fideo, chuño, todo lo que quieran. Entonces todos los carbohidratos van a incrementar a los triglicéridos, ¿no? El tabaco, que es un factor de riesgo no solamente para enfermedades cardiovasculares, para el cáncer, para el hipotiroidismo, o sea, el tabaco fuera. Si alguno de sus familiares o seres queridos, algún conocido fuma, traten de que deje de fumar. O si ustedes fuman, déjenlo, no vale la pena. ¿De acuerdo? A largo plazo. El alcohol, que también te va a incrementar los triglicéridos, pese a que te da energía fácil, te puede prevenir en un caso del hipotiroidismo, ¿no? ¿Se acuerdan? No lo usen, ¿de acuerdo? Porque también te va a incrementar los triglicéridos y aumento del HDL, colesterol. Entonces, ¿a quiénes nosotros debemos solicitar un perfil de lípidos? ¿A qué pacientes? Para los pacientes que habíamos mencionado antes, que fuman, los fumadores crónicos, los que tienen hábitos alimenticios no adecuados, a los que tienen actividad física limitada, el sedentarismo, aquellos pacientes que tienen obesidad, los que tienen diabetes, los que tienen hipertensión arterial, aquellos que tienen enfermedades autoinmunes. Ya hemos visto que el lupus eritematoso sistémico o algunas otras pueden ocasionarte alteraciones, pacientes que viven con el VIH, hepatitis C y a todo paciente que nosotros consideremos o que exista riesgo cardiovascular, ¿de acuerdo? Siempre debemos en el examen físico evaluar el índice de masa corporal, pese que el índice de masa corporal no refleja la constitución, recuerden eso, ¿no? Un paciente que puede tener
un índice de masa corporal de 27 con otro de 27 pueden tener distinta composición corporal. Uno que puede hacer ejercicio o actividad física de fuerza va a tener músculos desarrollados, hipertrofiados, ¿de acuerdo? Y el otro que es sedentario va a tener más porcentaje de grasa corporal, pero pueden tener el mismo índice de masa corporal. Por eso se plantea ya desde hace varios años, varios autores plantean diferentes tipos de clasificar la obesidad. Lo último que ha salido el año pasado es una obesidad clínica y obesidad preclínica, ¿no? Entonces se debe tomar en cuenta eso. La obesidad abdominal es importante, aquellos, bueno, la presión arterial que debemos tomar, los pulsos, debemos evaluar en el examen físico que existen xantomas. ¿Qué son los xantomas? Son las placas de los lípidos, acúmulo, que podemos encontrar en qué regiones, en los tendones, en las manos, ¿de acuerdo? Incluso podemos encontrar en los tendones, en el tendón aquiliano, placas. Entonces debemos revisar eso en el examen físico. Generalmente un paciente va a tener esto cuando tiene una dislipidemia muy descontrolada, que va a ser primaria, ¿no? Que va a tener niveles de colesterol más de 1500, 2000 puede tener un paciente. El arco corneal, que vamos a ver ese arco blanquecino a nivel de la piel, ¿no? Eso. Y el santelasma, que también se caracteriza por eso. Dentro de lo que corresponde a los laboratorios, cuando veamos o sospechamos a un paciente que pueda tener alteración de los lípidos, ¿qué es lo que vamos a ver? Pedir un perfil de lípidos, sería adecuado medir ApoB y lipoproteína A, ¿de acuerdo? Pero no se puede medir en todos los laboratorios. Esperemos que con el tiempo ya podamos hacer. Esa es la última recomendación de las guías 2026, solicitar eso, ¿de acuerdo? Eso, el ácido úrico, perfil tiroideo, su hemoglobina glicada, si es que el paciente tiene diabetes o si estamos sospechando, ver la función renal, ver la microalbuminuria. También es adecuado hacer un electrocardiograma, rayos X de tórax, un Doppler carotídeo si el paciente ya tiene antecedente de una dislipidemia prolongada. Y debemos hacer el cálculo del riesgo cardiovascular. Para el cálculo del riesgo cardiovascular tenemos varios scores, varias escalas, ¿de acuerdo? Eso ustedes ya lo han llevado en cardiología. Entonces se trata de adaptar el mejor score para nuestro medio. Claves prácticas para el diagnóstico, ¿no? Debemos hacer un perfil de lípido completo, lo que hemos mencionado, mejor si tenemos ApoB y lipoproteína A. Evitar la fórmula de Briet-Duval para el cálculo del LDL, porque si tenemos triglicéridos mayor a 400 nos va a dar un falso resultado, ¿de acuerdo? Entonces no deberíamos usar esto, ¿de acuerdo? Preferible siempre medir el LDL colesterol directo. Antes solamente calculaban el LDL colesterol con esta fórmula, porque no podíamos medir el LDL colesterol en algunos laboratorios, ¿no? La muestra, cuando una paciente no está en ayuno, son aceptables y prácticas. Antes, ¿qué decían en el laboratorio? Cuando pedías un perfil lipoproteico, te decían que tienes que tener 3 días de alimentación adecuada. Pero actualmente eso se ha descartado y hay evidencia sólida que respalda que no es necesario esos 3 días previos de una alimentación adecuada. Si el paciente le solicitas hoy, mañana se lo puede hacer, ¿de acuerdo? Antes no. Algunos laboratorios le siguen exigiendo, tienes que venir de 3 días, que vas a comer esto, que vas a evitar esto, pero no hay, no es correcto. La evidencia ha respaldado que se puede hacer el laboratorio sin esos 3 días, ¿no? En el caso de la lipoproteína tiene limitaciones en algunos ensayos y se debe evitar pues, algunas correcciones rutinarias del colesterol por el colesterol de lipoproteína, pero se recomienda. Todavía hay algunos ensayos que dicen que puede haber algún error en la medición de algún laboratorio. En el caso de la estratificación del riesgo cardiovascular, en la población general, como ya les había mencionado, existen varios scores, ¿no? Podemos utilizar el score 2, el score 2 europeo, es que los de Framingham, los europeos, hay varios scores, pero debemos adaptarlo lo mejor que se pueda a nuestro paciente, ¿no? Cuando tenemos presencia de un evento cardiovascular ya establecido, enfermedad renal crónica, significativa, diabetes con daño de órgano o hipercolesterolemia familiar,
el riesgo es alto o muy alto sin cálculos. De hecho, cualquier paciente que tenga estos diagnósticos, ya no es necesario hacer ningún esfuerzo. Ya, de hecho, ese paciente está catalogado como de alto riesgo. Y el tratamiento va a ser distinto. En relación de las guías 2026, en comparación con las del 2019, no ha habido cambio respecto a los objetivos del tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, para riesgo extremo, lo ideal sería mantener un LDL colesterol menor a 40. Riesgo muy alto, menor a 55, o mayor al 50% de reducción de LDL colesterol comparando con el inicio del tratamiento. En riesgo alto, menor a 70, o igual, comparando mayor al 50% de reducción. Moderado, menor a 100, y bajo, menor a 116. Esos son los objetivos de tratamiento de LDL colesterol en nuestros pacientes. Vamos a buscar, ¿no? Y para llegar a estos objetivos podemos utilizar diferentes tipos de fármacos. El tratamiento base o el pilar del tratamiento de estos pacientes va a ser los cambios al estilo de vida. ¿Perdón? Eso es fundamental. ¿De qué sirve cargar el tratamiento con varios fármacos a nuestro paciente si no está comiendo saludable? No sirve de nada. ¿De acuerdo? Entonces, evitar el consumo de grasas saturadas, aumentar el consumo de frutas, verduras y pescado, disminuir el peso, llegar a un peso adecuado, que es bien importante. Bajando el peso podemos disminuir el riesgo cardiovascular en un 7%, 10% del peso corporal ideal. Reducir el consumo de vísceras y embutidos, porque esto pues, puede incrementar los lípidos. Adecuado sería consumir leche deslactosada o descremada, y las carnes se deben retirar de toda, bueno, de las carnes se deben retirar todas las grasas visibles, solo comer la carne magra, no sin el gordito. A pesar que en el churrasco el gordito es lo más sabroso, ¿no? Ni modo, hay que retirarlo. Evitar el consumo de mantequillas, margarinas y salsas elaboradas con grasas saturadas. O sea, nada de mantequillas, nada de mayonesas. ¿Perdón? Entonces, tenemos que retirar eso de la alimentación. Entonces, podemos recomendar la dieta mediterránea, la DAS, para este tipo de pacientes. El ejercicio regular, con pérdida de peso del 7 al 10% adecuado. Debemos tomar en cuenta que no solamente vamos a recomendar al paciente el ejercicio aeróbico, sino también tenemos que recomendar ejercicio de fuerza. Sí o sí el paciente tiene que hacer ejercicio de fuerza, tiene que levantar pesas para fortalecer la parte de la masa muscular y así mejorar el riesgo cardiovascular. No sirve de nada hacer solamente cardio como tal, no le ayuda mucho. Se complementan ambos. Actualmente se indica que tienen que hacer ambos, no solamente uno, ¿de acuerdo? De hecho, abandonar el tabaco, ya lo hemos mencionado, nada de tabaco. Y el consumo de alcohol con moderación, sin embargo, mejor si no se consume alcohol, ¿no? Y en cuanto a los suplementos, no hay evidencia sólida que me indique que va a haber una reducción de eventos, ¿no? No están recomendados para prevención cardiovascular, ningún tipo de suplemento. En cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a tener a las estatinas, ¿de acuerdo? Debemos preferir a las estatinas de alta potencia o de alta intensidad, que son la atorvastatina y la rosuvastatina, ¿no? Y en algunos casos, que son menos frecuentes, puede haber una intolerancia a las estatinas y debemos buscar otras opciones. ¿De acuerdo? Dentro de lo que corresponde a las estatinas, vamos a tener varias, pero habíamos mencionado que tenemos las de alta intensidad, que es la atorvastatina, rosuvastatina. Simvastatina, rovastatina, fluvastatina existen en el mercado, pero ya no los usamos. Inclusive el SUS y todos los seguros a corto plazo tienen la atorvastatina
y está en el INAME la rosuvastatina, pero por el costo solo vamos a encontrar esta en todos lados. Entonces, de acuerdo a las dosis se ha encontrado la disminución del porcentaje del LDL. Entonces, para disminuir el 55% de los niveles de LDL colesterol de nuestro paciente, deberíamos usar atorvastatina 80 miligramos. En el caso de la rosuvastatina 20, ¿no? Para llegar a un 60, 80 y 40. ¿Perdón? Entonces, nosotros generalmente iniciamos con ¿cuánto? Los comprimidos en el seguro a corto plazo y en el SUS, que ya no es SUS, ahora es SIS, ¿no? Viene de 10 miligramos y de 20. Pero en la parte privada, la forma de presentación farmacéutica, podemos encontrar atorvastatina de 40 miligramos. ¿De acuerdo? Y la rosuvastatina también. Entonces, si queremos llegar a un buen porcentaje de reducción, no se olviden las dosis que debemos comenzar. Y en aquellos pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular, entonces igual, de la misma manera, nuestro objetivo es disminuir más del 50%, ¿recuerdan? Entonces vamos a iniciar con esas dosis. Ahora, ¿cuál estatina es mejor? Ya hemos dicho que la atorvastatina y la rosuvastatina son de alta intensidad y tienen una mejor respuesta. Entonces aquí vamos a ver la rosuvastatina en relación a las otras estatinas y la atorvastatina, que va a tener un mejor efecto en cuanto a disminución del porcentaje de LDL colesterol y en cuanto a relación a la dosis en miligramos, que se resume en el anterior gráfico, ¿no? El resto de las estatinas mejor ya no las usamos, ¿no? Con la atorvastatina y la rosuvastatina vamos en todo. Bueno, existen varios estudios donde nos respaldan lo que acabamos de mencionar, ¿de acuerdo? No vamos a entrar al detalle. ¿Qué otros fármacos más vamos a tener hipolipemiantes? Las estatinas, que van a inhibir la enzima que va a ocasionar una disminución del colesterol, ¿no? Y tenemos las resinas, que también podemos utilizar. Estas resinas que van a ocasionar un mecanismo de acción de un secuestro de las sales biliares, impidiendo la recirculación enterohepática de las proteínas, ¿no? El ácido nicotínico, que va a inhibir la secreción de LDL, los fibratos, que van a formar parte o van a tener un mecanismo de acción en el PPAR gamma, que van a inhibir la lipólisis, inhiben la secreción del LDL también, el ezetimibe, que va a inhibir la absorción intestinal de colesterol. Cuando nosotros tenemos un paciente que no logramos llegar a metas, inclusive con dosis altas de estatinas, por ejemplo, una atorvastatina 80 miligramos o 40, una rosuvastatina con 20 miligramos, podemos combinar los fármacos y utilizamos una estatina más ezetimibe, ¿de acuerdo? Y existen formas farmacéuticas comerciales que ya vienen juntas preparadas. Lo que ya habíamos mencionado, que el ezetimibe va a completar o va a complementar lo que corresponde al tratamiento de las estatinas, llegando a una reducción de más del 65%. El ácido bempedoico, que es otro fármaco que se usa actualmente, aquellos pacientes que tienen reacciones adversas o no toleran a las estatinas, que pueden reducir del 20 al 25% adicional si es que el paciente ya está haciendo tratamiento con estatinas. Los inhibidores del PCSK9, que son el evolocumab y el alirocumab, y el isquiran, que van a reducir del 50 al 60% de los niveles de LDL colesterol de nuestro paciente. Todavía no los tenemos en nuestro medio, pero es una muy buena opción. ¿Perdón? El detalle es que algunos pacientes que tienen dislipidemias primarias que viven en nuestro país lo están usando, pero lo están importando de afuera el medicamento, ¿no? Tengo varios pacientes que usan este medicamento, pero no lo consiguen aquí, por sus hermanas, sus familiares del extranjero. ¿Perdón? Hablando específicamente ya de los triglicéridos, para los triglicéridos el tratamiento es con fibratos, pero no se olviden, el pilar del tratamiento es la alimentación.
Si nosotros le indicamos a nuestro paciente que consuma 0 carbohidratos, estaríamos hablando de una dieta ceto, ¿no? Que no es la correcta, no es la adecuada, porque la evidencia ya ha demostrado que no es tan útil como se creía antes. La evidencia actual, vean lo de la dieta cetogénica si tienen interés. Entonces, podemos disminuir los niveles de triglicéridos si no están muy altos, sin necesidad de uso de fármacos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a usar los fibratos que vienen en diferentes presentaciones. El gen fibrosilo, que viene de 600 miligramos, que está igual en todos, está en el INAME. Podemos utilizar un comprimido hasta cada 8 horas. El fenofibrato de 200 miligramos, que este comprimido se le da cada 24 horas a nuestro paciente, que tenemos también en nuestro mercado y está en el INAME. El clofibrato de 10.000 miligramos, que es una opción para tratamiento, no lo tenemos en nuestro medio. ¿Perdón? Entonces, son las opciones de tratamiento para la hipertrigliceridemia. Pero no se olviden, la base es la alimentación, ¿no? Dentro de sus efectos colaterales, podemos tener dispepsia, miopatía, cálculos biliares, también te puede ocasionar. ¿Qué contraindicaciones tenemos para usar estos fibratos? Pacientes que tengan enfermedad renal crónica ya de un estadio avanzado, que incluso algunas veces ya están por entrar a diálisis, o pacientes que tienen hepatopatía crónica, cuando ya hay una insuficiencia hepática. No se les recomienda, no se debe usar. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta?